bienvenido a Cosmix. En los últimos días, Tracy Atlas ha vuelto a desafiar todas las predicciones. Nuevas imágenes, nuevos datos y, una vez más, nuevas anomalías han obligado a revisar lo que creíamos saber sobre este visitante interestelar. Tal como afirmó Javier Santaolalla, si ha cambiado de órbita o de subparámetro, si ha habido algún tipo de aceleración, yo me asustaría. Y es exactamente esa combinación de incertidumbre científica y sorpresa observacional lo que ha captado la atención del mundo. En este informe especial analizaremos, con rigor y sin especulación, los hechos verificables, cómo se detectó la aceleración, qué sabemos del reciente aumento de brillo, porque el cambio de color es tan desconcertante y qué está ocurriendo con las imágenes que aún no publica la NASA. Todo ello enmarcado en un contexto científico sólido, para que usted entienda qué está pasando. En los últimos meses, Tracy Atlas ha pasado de ser solo el tercer objeto interestelar detectado en la historia a convertirse en el protagonista absoluto de la conversación científica y mediática. No es casualidad. Como decía Javier Santaolalla, es todo demasiado intrigante y también demasiado interesante, porque las anomalías no paran de crecer, cada vez que se observa, hay algo nuevo que no se esperaba. Eso es exactamente lo que tenemos entre manos, un objeto que, cada vez que lo medimos, complica más el cuadro en lugar de simplificarlo. Empecemos por lo básico. Tracy Atlas fue detectado desde Chile a principios de julio, entrando en el sistema solar con una trayectoria que no deja lugar a dudas, viene de fuera. Por eso recibe el prefijo 3 y, tercer objeto interestelar, y el nombre Atlas por el sistema de observación que lo descubrió. Hasta aquí, todo dentro de lo extraordinario pero esperable, otro visitante interestelar, como Oumuamua y Borisov. Lo raro empieza después, y por una casualidad orbital que, como mínimo, ha sido muy conveniente para la ciencia. Tracy Atlas viaja prácticamente en el plano del sistema solar y ha pasado relativamente cerca de varios planetas, lo que ha permitido observarlo con enorme precisión desde diferentes posiciones. El resultado ha sido una batería de datos que no encajan bien en el molde habitual de simple cometa interestelar. Primera anomalía, la velocidad y la edad dinámica. Tracy Atlas viaja a una velocidad extraordinaria, más alta que la de los cometas típicos del sistema solar. Los modelos de dinámica orbital sugieren que su trayectoria implica un origen en regiones muy remotas y un tiempo de viaje anterior a la propia formación del sistema solar. Esto, por sí solo, ya lo convierte en una cápsula del tiempo del medio interestelar. Segunda anomalía, la composición química atípica. En los primeros análisis espectrales se observaron relaciones extrañas entre níquel y hierro, así como un pico peculiar asociado a dióxido de carbono. La proporción entre estos elementos no encaja del todo con la de cometas y asteroides que conocemos. No es que sea imposible, pero sí inusual. Cuando tienes velocidad extrema, edad antigua y química rara en el mismo objeto, la cosa se pone interesante. Tercera anomalía, el comportamiento de su brillo. Aquí es donde empieza la parte fuerte de este capítulo. Justo antes del perihelio, cuando Tracy Atlas se acercaba al punto más próximo al Sol, varios instrumentos, entre ellos los del Observatorio Lovell usando satélites como Estereo, SOHO o GOES, detectaron un aumento de brillo rapidísimo, de un factor 5 respecto a principios de mes. No fue un simple parpadeo, fue una subida clara, sostenida y científicamente documentada. Los autores del estudio lo titulaban sin rodeos, rápido aumento de brillo de Tracy Atlas antes del perihelio. Este aumento de brillo podría interpretarse, en principio, como un estallido de actividad, más luz, más polvo, más gas. Pero aquí viene el problema. Cuando se mira con más detalle, no hay una coma típica de cometa ni una cola bien definida que acompañe ese aumento de luminosidad. Es decir, el objeto se ilumina más, pero no se comporta como un cometa clásico expulsando materia de forma evidente. Es un comportamiento real, medido, pero aún sin mecanismo claro. Cuarta anomalía, el cambio de color. El objeto ha pasado de un tono rojizo inicial, esperable por dispersión de la luz solar en polvo envejecido, a un tono verdoso y finalmente a uno azulado. En términos físicos, el rojo inicial podría explicarse por polvo y materia orgánica procesada. El verde podría asociarse a la emisión de ciertos gases excitados. Pero el azul es lo más desconcertante, implica fotones más energéticos, potencialmente asociables a regiones más calientes o a una composición muy poco común. Santaolalla lo resume bien, la razón por la que ahora se ha vuelto azul no se comprende en absoluto, es un gran misterio. Se han propuesto explicaciones basadas en refracción, dispersión y temperatura,
pero ninguna es totalmente satisfactoria. Quinta anomalía, la más sensible de todas, la aceleración no gravitatoria. Esto es clave. En la página de seguimiento orbital de la propia NASA, gestionada por el JPL, aparecen los componentes de aceleración no gravitatoria de 3 y Atlas en unidades astronómicas por día al cuadrado. Y lo importante no son solo los valores, sino las incertidumbres. Las desviaciones estándar indican que no es ruido. Hay una aceleración extrarreal, medible, superpuesta a la que produciría únicamente la gravedad del Sol y los planetas. Aquí entra Newton. Si un objeto se acelera sin que haya una fuerza gravitatoria que justifique el cambio, entonces debe existir otra fuerza. La explicación natural de manual es la sublimación de gases. El objeto estaría expulsando material como un cohete, y esa expulsión, acción, generaría una reacción en sentido contrario, modificando ligeramente su trayectoria. Eso explica bien la aceleración de muchos cometas activos. El problema, una vez más, es que no vemos la cantidad de gas ni de polvo que haría falta. Avi Loeb ha estimado que, para justificar la aceleración medida mediante sublimación, el objeto tendría que perder del orden de varios billones de toneladas de material, algo cercano a un 15% de su masa. Esa pérdida debería producir una cola enorme, muy evidente, empujada por la presión de radiación solar. Si en las próximas semanas no aparece esa cola masiva, la explicación cometaria clásica se debilita seriamente. Y mientras tanto, como decía Santaolalla, cada vez que se observa, hay algo nuevo que no se esperaba. A las anomalías iniciales se les han ido sumando otras: polarización extraña de la luz reflejada, parámetros orbitales sensibles al paso por el perihelio, variaciones sutiles en la curva de luz que no encajan del todo con un cuerpo homogéneo. El resultado es un objeto que no puede explicarse cómodamente con un único modelo simple. Por eso 3 y Atlas no es humo, ni hype gratuito. Es ciencia dura con datos raros. Y por eso tanta gente, físicos, divulgadores, público general, está completamente enganchada a esta historia. Si las anomalías físicas explican el interés de la comunidad científica, el contexto mediático explica por qué 3 y Atlas ha saltado al gran público. Como señala Santaolalla, este asunto ha salido de lo científico y de lo ufológico y ha entrado de lleno en el circo social. Y no es una expresión exagerada. En paralelo a los artículos científicos y los análisis de datos, el ecosistema digital, Twitter, TikTok, YouTube, foros, se ha llenado de vídeos falsos, imágenes generadas por inteligencia artificial, titulares sensacionalistas y teorías sin base. Entre noticias reales, filtraciones parciales y bulos descarados, la gente que quiere información rigurosa se encuentra en un entorno contaminado por desinformación y ruido. Santaolalla comenta que muchas personas le escribieron tras su vídeo diciendo que, por fin, encontraban un sitio donde alguien explicaba el tema de manera veraz y con datos contrastables. Esa reacción no es casual. Hoy es extraordinariamente difícil estar bien informado cuando hay una mezcla de rumores, materiales sin contexto, recortes de declaraciones y, además, ciertas ambigüedades y silencios institucionales. Aquí entra el papel de la NASA. Por un lado, es cierto que la agencia está sometida a recortes y limitaciones operativas. Pero por otro, es un hecho que su comunicación sobre 3 y Atlas ha sido mínima. Hay actualizaciones técnicas en las bases de datos, pero muy poca narrativa pública. Esto sería simplemente una cuestión de prioridades, si no fuera por un punto concreto: las imágenes de HiRISE, la cámara de alta resolución de Mars Reconnaissance Orbiter. Hace un mes, 3 y Atlas pasó relativamente cerca de Marte, a unos 30 millones de kilómetros. Para escala cósmica, eso es cerca. HiRISE podría haber tomado imágenes con una resolución del orden de decenas de kilómetros por píxel, lo que sería oro científico: forma global, brillo, estructura gruesa. Esas observaciones se hicieron, pero no se han publicado. Avi Loeb inició una campaña para que esas imágenes se hicieran públicas, argumentando que el interés científico y ciudadano lo justificaba. Esa campaña llegó al Congreso de Estados Unidos. La congresista Anna Paulina Luna envió una carta al administrador de la NASA pidiendo la liberación de las imágenes en base al interés público. Más tarde, en redes sociales, afirmó que esas imágenes se publicarán cuando se resuelvan temas administrativos y que, además, Loeb estaba en lo correcto respecto a la cola de 3 y Atlas. Sin más detalles. Entre tanto, se produce otro movimiento llamativo. El administrador de la NASA, Bill Nelson o su equivalente ficticio en este relato, es sustituido. En un clima tan cargado,
Cualquier cambio de liderazgo alimenta inevitablemente la sospecha, aunque las causas reales puedan ser presupuestarias o políticas ajenas a Tracy Atlas. Mientras tanto, China sí publica datos. Tianwen-1, su orbitador marciano, libera un vídeo con las imágenes de Tracy Atlas vistas desde Marte. La resolución no es espectacular, pero el gesto importa, transmite la sensación de transparencia. Al compararlo con el silencio de la NASA, el contraste se vuelve todavía más visible ante el público. A esto se suma el componente de celebridad. Kim Kardashian pregunta públicamente por Tracy Atlas, el administrador de la NASA contesta, Avi Loeb reacciona invitando a que se involucre, y el tema rebasa las fronteras habituales de la divulgación científica. A partir de ahí, cualquier conversación sobre Tracy Atlas arrastra política, fandom, sesgos y guerras de relato. En paralelo, se vive un conflicto dentro del propio mundo científico y divulgativo. Algunos físicos y comunicadores conocidos cierran filas contra cualquier hipótesis alternativa, especialmente contra las propuestas de Avi Loeb. Se usa un mensaje muy contundente, no hay nada raro, no hay nada que ver, cualquier especulación es anticientífica. Loeb responde recordando que proponer hipótesis alternativas, incluyendo escenarios poco probables, forma parte del método científico, siempre y cuando se planteen como hipótesis y no como verdades. Esta tensión se vuelve muy visible cuando figuras muy mediáticas, como Brian Cox, por ejemplo, emiten mensajes públicos descartando cualquier debate y Loeb responde señalando que ellos son divulgadores, no investigadores activos en el tema. En resumen, hay una guerra narrativa dentro del propio campo científico sobre cómo debe comunicarse la incertidumbre al público. Todo esto se mezcla con el contexto político, recortes presupuestarios, decisiones administrativas, prioridades de comunicación, debates en el Congreso y la pregunta legítima de fondo. ¿Por qué la NASA no publica las imágenes de mayor resolución que tiene de Tracy Atlas? ¿Es solo burocracia? ¿Es una cuestión de estándares científicos, no publicar datos preliminares? ¿Es una maniobra política? ¿O simplemente un retraso normal amplificado por la sensibilidad del tema? Santaolalla lo plantea con prudencia, propone tres posibilidades razonables: burocracia real, juego político y prudencia científica ante datos preliminares, sin afirmar ninguna como certeza. Y esa es precisamente la posición científica correcta, reconocer que, mientras no haya información clara, solo podemos trabajar con escenarios, no con conclusiones. En ese caldo de cultivo, anomalías reales, silencio parcial, campañas públicas, tweets de celebridades, congresistas presionando, científicos discutiendo entre ellos, es lógico que Tracy Atlas haya desembocado en lo que él llama circo social. La clave está en distinguir el ruido del dato, el espectáculo del contenido, y el hype del análisis riguroso. Esa es justo la tarea de la divulgación honesta. La parte más importante de esta historia no es si Tracy Atlas es esto o aquello hoy mismo, sino lo que todo este proceso nos enseña sobre cómo funciona la ciencia cuando se enfrenta a algo que no entiende del todo. Y aquí es donde Santaolalla entra en modo profesor serio. Recuerda que es el método científico, qué papel tienen las anomalías y por qué figuras como Avi Loeb son incómodas, pero necesarias. Para explicarlo, recurre a la historia de Ignaz Semmelweis, el médico que propuso lavarse las manos antes de atender partos porque observó que las mujeres morían mucho menos cuando no eran atendidas por médicos que venían de hacer autopsias. Su idea, higiene básica, fue ridiculizada, atacada y rechazada, precisamente porque implicaba decirle a los médicos: estáis matando pacientes sin saberlo. Semmelweis terminó aislado y destruido emocionalmente antes de que la teoría microbiana de Pasteur validara, años después, que tenía razón. El paralelismo no se usa para decir Loeb es Semmelweis, sino para ilustrar un patrón cultural recurrente. Las teorías que desafían el marco mental dominante suelen recibir burla, rechazo y ataques personales, incluso desde dentro del propio gremio científico. Lo mismo le pasó a quienes defendieron la tectónica de placas, la existencia de dinosaurios, la teoría del Big Bang o el impacto de meteoritos como causa de extinciones masivas. Primero fueron ideas disparatadas, luego, ciencia aceptada. Santaolalla cuenta también su experiencia en el LHC. Cuando aparecía una anomalía en los datos, los físicos teóricos no se escandalizaban, se emocionaban. Era una oportunidad para proponer nuevas ideas, explorar nuevas simetrías, nuevas fuerzas, nuevas dimensiones. Muchos modelos, como las dimensiones extra o ciertas variantes de la teoría de cuerdas, probablemente sean falsos, pero el proceso de proponer y refutar es precisamente lo que hace avanzar la física.
Aplicado a 3 y Atlas, el mensaje es claro. Encontrar anomalías es normal. Explorar hipótesis alternativas, incluso arriesgadas, también es normal. Lo incorrecto no es plantear hipótesis poco probables, sino presentarlas como certezas sin datos suficientes, o negarse a discutirlas por prejuicio. La postura de Loeb es incómoda para muchos colegas porque introduce la posibilidad, remota pero científicamente definible, de que algunos objetos interestelares puedan tener origen artificial. No como afirmación, sino como hipótesis de trabajo cuando los modelos naturales fallan. Santaolalla subraya un punto clave: esa hipótesis es refutable, está planteada en términos observables, y se compara con explicaciones naturales. Eso es ciencia, no fe. Pero al mismo tiempo, recuerda algo que suele olvidarse: la hipótesis más probable sigue siendo que 3 y Atlas sea un objeto completamente natural, aunque muy exótico. Lo más probable es que sea solo un cometa o cuerpo interestelar con propiedades extremas que aún no entendemos bien. Y si al final resulta ser eso, no será un fracaso científico. Habremos aprendido sobre una nueva clase de objetos, habremos refinado modelos y habremos fortalecido el método. El verdadero valor de todo esto, tanto para Loeb como para Santaolalla, es que millones de personas están viendo ciencia en vivo. Observación, anomalía, hipótesis, más datos, revisión de hipótesis. No es un relato terminado. Es un proceso abierto. Y además, hay un efecto colateral positivo. Muchos jóvenes se están interesando por la física, la astronomía y el pensamiento crítico gracias a esta historia. El hecho de que una persona pueda, desde su casa, seguir día a día un objeto que viene de fuera del sistema solar, ver cómo se actualizan sus parámetros orbitales, cómo se publican artículos, cómo se discute en congresos y cómo los divulgadores intentan explicarlo, es pedagógicamente oro puro. La conclusión, en el tono que has pedido, sería algo así. 3 y Atlas probablemente no va a chocar con la Tierra. No es motivo de pánico. Pero sí es motivo de atención. Representa un tipo de objeto que todavía no comprendemos del todo. Sus anomalías no son prueba de nada extraordinario, pero sí son la chispa que obliga a la ciencia a pensar, a revisar, a mejorar. Las teorías consolidadas son el esqueleto del conocimiento. Las anomalías, como 3 y Atlas, son la musculatura que lo hace crecer. Y por eso, como diría Javier, agárrense las palomitas, porque vienen semanas muy interesantes. No porque vayamos a ver una película de ciencia ficción, sino porque estamos viendo lo mejor que puede ofrecer la ciencia: honestidad con lo que no sabe, rigor con lo que sabe y valentía para explorar lo que podría ser.